Muy bien, seguimos juntos con más Bella Tarde, matecito en mano y en pleno otoño ya, porque las temperaturas bajaron, pero bueno, parecía que no estábamos en otoño, pero en pleno otoño también nos encargamos de nuestras tareas verdes, del jardín, de los árboles y tanto para aprender de Felipe Castro, nuestro amigo jardinero. Feli, quiero verde. ¿Cómo estás, Feli? Buenas tardes, bienvenido a Bella Tarde. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. Acá disfrutando el otoño, para mí de las estaciones más lindas que hay. Sí, para mí también, verdaderamente una de las estaciones más bonitas, ¿eh? Bueno, justamente por estos tonos que van tomando los árboles. Y uno de los temas que queríamos desarrollar hoy eran los árboles, ¿no? Cómo elegirlos, cómo cuidarlos, cómo acompañarlos en el tránsito de esta época del año, ¿no? Bueno, sí. Primero, si uno va a elegir un árbol, yo siempre aclaro algo. Tengan en cuenta que no es como una planta de menta o algo que, no sé, una violeta de los Alpes. Un árbol es algo que nos va a trascender, que va a durar, con suerte, cientos de años. De hecho, hay árboles milenarios. Sí. Pero un árbol es algo que van a ver nuestros nietos, con suerte, y va a durar mucho tiempo. Entonces, uno de los errores más grandes que hay es que se planta un árbol sin saber qué dimensiones va a tener, cómo va a ser. Y eso es un grave error, porque yo que trabajo también de jardinero, más de una vez, después plantar un árbol en un patiecito chiquito, les creció enorme y se vuelve algo hasta peligroso, que se cae o les tapa y después trae problemas. Entonces, averigüen siempre, si van a plantar en su jardín, qué dimensiones va a tener ese árbol, cuánta altura crece máximo. Porque uno dice, bueno, planto un árbol de palta acá y el árbol de palta puede tener como 15 metros. Claro. Entonces hay que ver bien qué árbol se planta de acuerdo al tamaño del jardín. Si tiene un jardín pequeño, no tenés que plantar árboles de más de 3 metros de 5, un cerezo, algún limonero, algún frutal, pero no plantes, por ejemplo, ahí en el medio un eucalipto porque es un peligro. Entonces, saber bien, averigüen en los viveros qué dimensiones va a tener. Eso sí es en tu casa. Y si es digamos, en espacio público, en las veredas, lo que hay que hacer es consultar en los municipios. Cada vez más los municipios tienen un listado de las especies que te permiten y que no. O sea, no es que vos podés decir, no sé, Juli va y dice, che, me encanta... Claro, lo que quiera. Quiero poner un árbol de palta y, por ejemplo, quizás no podés poner un árbol de palta en la vereda. De hecho, los árboles frutales en general no se recomiendan porque puede ser peligroso. Si nadie recolecta unas paltas, caen y le puede caer una palta en la cabeza a alguien. Claro. Entonces, no sé, tenés que averiguar cuáles te permiten. Cada vez más municipios tienen un listado. No sé allá, pero por ejemplo acá en Cava, bueno, yo ahora estoy acá en Capital Federal, sí hay un listado de las que permiten y las que no permiten. O sea, de hecho, por ejemplo, ficus, que es un árbol que antes se plantaba mucho, hoy en día hasta tienen permitido sacarlos desde el arbolado urbano porque es un árbol sumamente peligroso por las raíces, las dimensiones. Entonces, bueno, hay que averiguar bien. Si en tu municipio no tienen un listado, averiguar con un municipio vecino, porque también quizás hay árboles que funcionan bien en la ciudad, acá en Buenos Aires, pero en Mendoza, no sé, no funcionan, o estás en Jujuy y esos no funcionan. Buscá siempre de última el municipio más cercano, de mismo clima, mismas temperaturas, y fíjate cuáles te recomiendan plantar. Bien, muy bien. El tema de las raíces con los árboles, más allá de lo que vemos sobre la superficie, es realmente, bueno, para prestar atención, ¿no? ¿Qué pasa con las raíces, por ejemplo, de los álamos? Que sabemos que es como que se van reproduciendo de una manera, bueno, muy rápida. Sí, a ver, igual no están de los más peligrosos, pero sí el tema de las raíces también a veces tiene que ver con cómo se plantaron. Yo acá también veo estilos, que es una especie permitida, en el arbolado urbano, y en algunos lugares está muy bien y en otros quizás lo plantaron más alto, no está tan bien plantado o algo pasó y empezó a levantar la vereda y quizás es un ejemplar más joven. Entonces también depende de los riegos, de cómo lo plantaron. Hay ciertas características que pueden hacer que en un lugar un árbol se comporte mejor y capaz en 2 cuadras más allá trae problemas con las raíces. Por eso igual siempre averiguar bien eso. Sí hay estrategias a veces, hay gente que tiene un ficus, por ejemplo, lo está podando todo el tiempo para que no crezca tanto y a la vez no desarrolle tampoco tanto las raíces, ya que hay un equilibrio entre la copa y las raíces, con lo cual, vieron la técnica de los bonsai, consiste en hacer un arbolito y mantenerlo chico. Hay gente hay ficus que los mantiene de 1,5 metros y los corta. Para mí no es lo ideal porque hay que tratar de no podarlos tanto y buscar el trabajo, digamos, facilitar y que lleven el menor mantenimiento. También es como, haciendo una analogía, tener un ficus, que es un tremendo árbol, para estar podándolo cada 6 meses,
y tratar de adaptar lo que quede chiquito es como tener un oso polar en el medio de un departamento, sí, media... claro, también, sí, tal cual. Bueno, ya que mencionaste el tema de la poda, bueno, en esta época del año que sabemos que las hojas suelen caer, ¿qué hacemos? ¿Acompañamos con esa caída de hojas? ¿Cómo vamos acompañando a los árboles en el otoño, Felipe? Bueno, eso está buena la pregunta. Y justo el otro día iba caminando por la calle, yo camino mucho por la calle, y justo estaba hablando un portero un encargado, estaba barriendo. Encargado, siempre que cuando yo decía portero me dice no, encargado, bueno. Sí. Estaba barriendo ahí y aparece otro vecino y le dice, esto tiene una mugre, y dice, sí, habría que podarlo todo. Y se considera que las hojas son mugre o es suciedad, cuando en realidad las hojas vuelven a la tierra y se descomponen muy rápido y aportan incluso materia orgánica, tienen muchos beneficios para el suelo, para la tierra, para que estén más sanas las plantas. Y medio que la naturaleza es inteligente y justamente larga las hojas para después poderlas aprovechar y que les sirvan. Claro. Lo que pasa es que, claro, si cae en una vereda que no tiene dónde caer, y sí, entre comillas, digamos, es suciedad, pero lo mejor que pueden hacer es tratar de recolectarlas. Si cae en la tierra se descompone solo, o sea, olvídense, yo las dejo en la tierra que se descomponga. Y si está en la vereda, en el asfalto, porque también hay una realidad, como vivimos muchos en ciudades, que haya hojas capaz puede tapar la alcantarilla o puede tapar desagües. Claro. Así que en este caso sí está bueno juntarlas, pero traten de aprovecharlas, llevarlas al compost. Se puede hacer compost de hojas, lo pueden utilizar para mejorar su compost, o bien se lo ponen en los canteros, en las plantas, y van a ver que trae muchos beneficios, va a ayudar a que haya más materia orgánica y que la planta esté más sana. Así que si pueden, aprovechen. Bien. Y acá por lo menos a veces están los barrenderos que limpian, incluso te las dejan embolsadas, antes de que no se quedan embolsadas. Yo he aprovechado a veces, las he juntado las bolsas y me las traje y las puse en el compost. O sea, aprovechen, que es un recurso que vale mucho. Así es, bueno, y es como que al quedar las ramitas sin hojas, es como que es tentador también de empezar a hacer algún corte, ¿no? ¿Está bueno o le hace daño a la planta? Mira, hay una creencia que había que podar en los meses sin R, que decían mucho nuestros abuelos, que hemos crecido con eso. Pero hoy en día uno va cambiando mucho lo que se aprende y en realidad hoy en día se ve como que no está bien tanto podar. O sea, antes se consideraba que lo mejor que podías hacer era cuando llegaba el otoño o el invierno podar. Pero en realidad no habría que podar. Digo, siempre hay que mirar cómo suceden las cosas en la naturaleza. Digo, en la naturaleza nadie poda los árboles y vive mucho más que en una ciudad. Con lo cual no habría que podar un árbol sí o sí, porque la gente dice, tengo que podarlo. No hay que podar. Hoy en día se entiende que hay que podar únicamente con un objetivo. Y los objetivos de la poda en realidad responden a necesidades nuestras de los humanos. Digo, si vos dejas un árbol en el bosque o donde estaba, nadie lo va a podar y el árbol va a estar muchísimo mejor y va a vivir mucho más tiempo. La poda se sabe hoy en día que la corta los años al árbol y que no es tan bueno. Y en realidad, digo, los beneficios que tiene podar son para nosotros. Ya sea que la rama no le pase al vecino, que sea más lindo, que los rosales den más rosas, que los limoneros den más limones. O sea, son todas necesidades nuestras. Entonces, si vos tenés un objetivo, por ejemplo, el otro día una clienta tenía un limonero que estaba por irse a lo del vecino y tenía un cerco eléctrico. Y le hacía saltar todo el tiempo el cerco eléctrico. Entonces, en ese caso sí, el objetivo era podar eso y se podó ahora, ¿no? Se puede hacer, digo, no es que hay que hacerlo sí o sí en una época. El objetivo era ese, se cortaron 5 ramas y no pasa nada. Lo pueden hacer en verano, lo pueden hacer en otoño, no es que tampoco soy hoy en día tan estricto de que hay que hacerlo sí o sí en tal época. Y si no hay que podarlo, no hay que podarlo, y si el limonero está bien, no lo podes. Bien. Y si capaz justo en un momento ves que está ya medio se fue a vicio, bueno, capaz lo podás, pero pueden pasar después 5 años que no. O sea, vas viendo de acuerdo al objetivo, y si no, consulten con algún, digamos, especialista de poda y contraten a un especialista y les va a saber asesorar. Seguro. Y durante los primeros años de las plantas es recomendable no podar. ¿Les puede afectar, digamos, de alguna manera para que se obstaculice su desarrollo, su crecimiento? ¿O qué recomendás a partir de que cuando ponemos una planta, por ejemplo, que va a ser de gran tamaño, que va a vivir muchos años, los primeros años no las podamos o sí? Y en general, sí y no. A ver, sí, con esto de que responde a objetivos nuestros de los humanos, sí se suelen podar, por ejemplo, los árboles, sobre todo los que van a ir en las veredas o en el espacio público,
se llama algo de poda de formación, que lo que vas haciendo es, porque a veces crecen muchas ramas, vos vas eligiendo para que quede un único tronco alto, y una de las características de un árbol en la vereda debería ser que la copa empiece más allá de la altura de un ser humano, con lo cual no está bueno que ramifique mucho abajo, entonces se suele ir podando en los primeros años para justamente que sea un tronco único y grueso, y la copa empiece arriba, porque si no, si vos no lo podaste al principio, va a pasar que se ramifica más por abajo, algunos tipos de árboles, o se hacen dos ramas y no está bueno. Entonces eso sí, en los primeros años, sobre todo en los árboles, si tenés un jardín enorme, lo querés dejar libre, no hay problema, déjalo ser. Sí. Pero si vos querés tener algo así, lo vas formando y le vas dando esa forma de tronco y la copa, para que no te obstaculice el paso. Muy bien, bueno, y tenemos que hablar también de la llegada de los primeros fríos, ¿no? ¿Tenés algún truquito, algún secreto para nuestras plantas exteriores con, bueno, estas primeras bajas de temperatura? Y bueno, uno de los trucos, digamos, es las hojas. Las hojas, si vos las pones sobre la tierra, ayudan a mantener la temperatura, la humedad, con lo cual eso ayuda mucho a las raíces. Y es un buen recurso poner lo que se llama mulching, que puedes hacerlo con las hojas secas. Pones una buena capa, como si fuera un cobertor, una manta, le pones una buena capa a todas tus plantas ahí abajo, y esto va a ayudar, y para la primavera se descomponen y ya se integra la tierra. Ese es uno de los trucos. Y cuando vengan los fríos más intensos, hay algo que yo recomiendo, que son las mantas térmicas, que las consiguen por internet o en algunos viveros. Es parecida a la friselina, creo. Es bastante económica, te puede durar muchos años. Y eso se lo puedes colocar a las plantas más sensibles, sobre todo si son árboles recién trasplantados o que tengan sensibilidad al frío. Le pones esa manta, la puedes dejar todo el invierno porque sigue haciendo fotosíntesis. Te queda ahí, o se la pones y se la sacás, se la pones a la noche y se la sacás. Pero eso está bueno, sobre todo para si acabas de trasplantar un limonerito, un árbol medio sensible, algún árbol o algo, una planta más sensible, lo cubrís con eso, o tenés una huerta, lo podés cubrir con eso. Y acuérdense que las heladas después suelen ser hasta a veces septiembre, así que a veces la gente empieza la primavera, los calorcitos, se confía y llega a lo que se llaman las heladas tardías. Entonces se lo compran ahora y lo tienen ahí. Hasta septiembre. Bueno, genio total. Felipe, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, realmente con todos los consejos que necesitamos para nuestras plantas durante esta época del año. Invitamos a que te puedan seguir, @Felipe_jardinero, con muchísimos consejos y contenido muy divertido, Felipe. Muy divertido, haces muy divertida la jardinería. Es la idea. Hay que divertirse y pasarla bien, si no... Así es, si no, no sirve. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chau, hasta pronto. Gracias, Chau, adiós. hasta la próxima.